Bienvenidos a Alter Historia. ¿Qué es Alter Historia? Bueno, pues Alter Historia va a ser historia alternativa. El título no engaña. ¿Y cómo quiero plantear yo esto de la historia alternativa? Bueno, pues la mejor manera de explicarlo es desarrollar este tema que os he planteado. Después del 17 de abril ocurre un hecho muy importante. Martín Alonso Pinzón, el mayor de los hermanos Pinzones, hace un viaje nada más y nada menos que a Roma. Os voy a leer lo que aparece en el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia, en la entrada referente a Martín Alonso Pinzón. Dice: conocido es asimismo el viaje que Martín Alonso Pinzón realizó a Italia en 1492, en concreto al puerto de Ostia de la ciudad de Roma. En este viaje le acompañó su hijo, Arias Pérez. Luego dice que supuestamente la excusa era un negocio de sardinas. Bien. Pero acaba diciendo en esta entrada del diccionario biográfico: en esta visita a la ciudad eterna, se piensa que Martín Alonso trató de hacerse con cartografía de la época para sus viajes, y se cree que visitaría los fondos documentales en la librería del Papa Inocencio VIII, para tener noticias sobre tierras al oeste de la península ibérica. Nada menos. Nada menos. Fijaos lo que nos están contando aquí. Esta historia la cuenta su hijo, Arias Pérez, el que la acompañó. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué está haciendo aquí Cervantes? Justo también, nos habla de esta cuestión en el primer párrafo de la obra y casi en el último. No es el último, pero prácticamente nos habla de esto. Digamos que él en 1615, cuando sale la segunda parte, cuando ya escribe acaba la segunda parte, él evidentemente ya se habrá dado cuenta que había cierta polémica en La Mancha por esto, ¿no? Habría mucha gente que le habría preguntado, me figuro yo, ¿no? ¿Sabes cuál es ese lugar del que habla, de donde vivía el Quijote? Y hombre, ya en 2017 se ha celebrado públicamente los 300 años del origen de la masonería. Pero, ¿en qué fecha se hace? Y esto es lo más significativo. ¿En qué fecha se han celebrado los 300 años? El 31 de octubre de 2017. No el 24 de junio. ¿De acuerdo? No el 24 de junio, que es la fecha en la que supuestamente se reúnen estas cuatro logias en la taberna Ganso y Parrilla de Londres, sino el 31 de octubre. La fecha que se toma como origen de la Reforma Protestante. Para que yo, Vaticano, libere la información que va a hacer posible que tú descubras, conquistes y colonices nuevas tierras, vas a tener que hacer una serie de cosas, como es limpiar tus reinos, la península ibérica, de musulmanes y de judíos. ¿Esto es una condición que pudo poner el Vaticano en su momento? Pues perfectamente posible. Perfectamente posible. Es que cuadra. ¿Por qué ocurren tantas cosas con tan pocos meses de margen entre unas y otras? Es esto lo que yo me pregunto. Hasta lo de la gramática. Perdóname, pero a mí también me llama la atención. Hay relatos en el Génesis, ¿de acuerdo?, donde no se habla de Dios, sino de los dioses, de Elohim. Esto es muy curioso y muy significativo. Y además luego vamos a ver algo de esto también en el relato de Adán y Eva. Dicho lo cual, vamos con la paradoja. La paradoja es que cuando los nazis, reivindicando su origen ario, luego indoeuropeo, luego yamnaya, supuestamente querían exterminar a los judíos, sobre todo askenazíes, que era la zona de Europa que ellos al final más controlaron. No solo, también les tocó a judíos sefarditas, ¿no? Pero sobre todo askenazíes. Cuando querían exterminar a judíos askenazíes, luego supuestamente o en parte jázaros, ¿verdad? Estamos hablando de que los yamnayas y los jázaros tendrían el mismo
origen geográfico, pero con una exactitud prácticamente absoluta, a que todos los europeos, las personas de origen europeo y, digamos, asiático occidental, de Próximo Oriente, los caucásicos, lo que se ha venido a llamar caucásicos, la raza blanca caucásica, tendría hibridación neandertal, un porcentaje de hibridación neandertal. Hombre, evidentemente, aquí no está diciendo que vengamos del mono ni del primate, porque en ningún momento da a entender que vengamos de ese tipo de animal, pero sí que somos un animal que cambia, un animal que evoluciona, un animal que se transforma o que trasciende. Esto es lo que está diciendo el relato de Adán y Eva. Que originalmente éramos un animal, como otros muchos, pero luego trascendimos. Luego adquirimos inteligencia, conocimiento, moral, pudor. Bien, la tribu de la que habla, la tribu de pelo rojizo, era la que ellos llamaban Siteka. Los Siteka literalmente significa los comedores de tule. ¿Qué era el tule? Bueno, es una planta acuática fibrosa parecida, una especie de junco, ¿verdad? Con la que, bueno, aparte de posiblemente comerla, construían balsas para navegar, esta tribu, ¿verdad? Ella les describe, según las tradiciones de su pueblo, como bárbaros, como caníbales, y como esa característica muy sorprendente en la zona, que era que tenía el pelo rojo. Esto no era nada habitual entre las tribus, ¿verdad?, de esa zona de Norteamérica, ni posiblemente en casi ninguna zona de América. Los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo. Los reyes de Saba y de Seba le ofrezcan sus dones. ¿Qué nos está diciendo este salmo sobre los reyes magos? Veréis, hubo un historiador inglés del siglo XVIII, Edward Gibbon, que escribió lo siguiente: los apelativos de los dos grandes fundadores de la ciudad y de la monarquía estaban así extrañamente unidos en el último de sus sucesores. Y tan extrañamente, digo yo, ¿a qué se está refiriendo Gibbon? Gibbon se está refiriendo a que este personaje lleva el nombre de Rómulo, del mítico fundador de Roma, Rómulo y Remo, amamantados por la loba capitolina. Rómulo mató a Remo. Esta es una historia que tiene mucho que ver con la de Caín y Abel, con la de Osiris y Set, pero bueno, eso es un tema aparte. Y además, el primer emperador no tan mítico, el primer emperador, Octavio Augusto, el personaje con el que ya definitivamente se deja atrás la República Romana y comienza lo que fue el imperio. Pues bien, pues este personaje lleva los nombres de los dos, del fundador de la ciudad y del primer emperador. Pareciera que estuviera destinado a cerrar un ciclo. Y este es el quid de la cuestión que quiero plantear. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que diese la casualidad o no de que Rómulo Augusto, porque este es el nombre con el que realmente reinó, lo de Augustulo vendría a ser un diminutivo, vendría a significar algo así como el pequeño Augusto, porque en realidad se trataba, al parecer, de un niño o como mucho de un adolescente. ¿Cómo es posible que se diera esta circunstancia? Había restos momificados pertenecientes a dos gigantes pelirrojos. Una mujer de 2 metros y un hombre de 2 metros 40. Nada menos. Esto es lo que se publicó en 1929. Estos fueron los resultados publicados por el equipo de investigación que había hecho la recolección de muestras en la cueva entre 1912 y 1924. Desde la empresa de Edison, se inició una campaña, sobre todo periodística, tratando de asimilar a Tesla como un científico loco y peligroso
y a la corriente alterna como una tecnología peligrosa que podía provocar muchos accidentes y muchas desgracias. Hasta tal punto llegó la cosa, vamos a ver. Uno de los empleados de Edison fabricó lo que fue la silla eléctrica. Inventó lo que fue la silla eléctrica para ejecutar a presos, ¿de acuerdo? Usando la corriente alterna de Tesla y de Westinghouse. Entre otras cosas, esto se trató de una campaña propagandística para que la gente se diera cuenta de lo peligrosa que era la corriente alterna. Es que esto puede matar a la gente. ¿No lo veis? Estamos matando a gente con corriente alterna. Esto está detrás de la invención de la silla eléctrica. ¿De acuerdo? Llegó a tal punto la cosa que en 1903, bueno, hay un vídeo de una ejecución de un elefante con corriente alterna. Esto ocurrió en 1903 y hay un vídeo en YouTube. Donde se recoge esto. Esto lo grabó la compañía de Edison para que la gente pudiera luego comprobar cómo era de peligrosa la corriente alterna que podía matar hasta un elefante. Bien, ¿por qué el redactor del Evangelio de Mateo no quiere hacer cumplir esta parte de la profecía? Que sean reyes los que vengan a adorar al Hijo de Reyes, al Rey de los Judíos. Porque este Rey de los Judíos, que nace en Belén, en realidad, viendo cómo sigue la historia después en el Evangelio, pues no resultó ser un rey desde el punto de vista político, ni resultó ser un caudillo militar, ni resultó ser nada de esto. Era algo totalmente distinto y por eso, en mi opinión, quiso el redactor del Evangelio de Mateo desvincular esa parte de las profecías, tanto de Isaías como del libro de los Salmos, del relato del nacimiento de Jesús. Y nada más, por cierto, que eso que os pido, bueno, que os guste estos contenidos, este canal, pues que se suscriba, que comentéis lo que os haya parecido el capítulo, que le deis al me gusta, que ayuda para el algoritmo de YouTube y nada más, que aquí me despido. Espero que no se me haya ido el capítulo demasiado largo y me despido hasta el próximo capítulo de Arte de Historia. Muchas gracias por aguantarme y por atenderme.